acá y tener, digamos, claridad de cuánto es lo que vamos a tener que reponer, ¿ya? Como lámina neta en este caso, o finalmente lámina bruta, porque también le vamos a asociar un componente del sistema de riego. Las conversiones, bueno, yo creo que ya todos la saben. Un metro cúbico son 1000 metros. 1000 litros. Esto, perdón, son 1000 litros. En realidad esto ya no debería de anotarlo, ya, 10.000 metros cuadrados en hectárea, eso. Y un milímetro son 10 metros cúbicos por hectárea, o 10.000 litros por hectárea, que es lo mismo. ¿Ya? Yo creo que habría que agregarle también la otra, un milímetro, 10.000 litros por hectárea. ¿Ya? Obviamente nunca se pone el número 1 ahí porque se asume que es por una. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, para determinar nosotros este diseño agronómico solamente, es decir, la cantidad de agua que necesitan las plantas, no estamos pensando en cómo vamos a disponer las tuberías, los goteros y todo, porque eso ya es parte del diseño hidráulico. ¿Ya? Aquí el diseño agronómico del sistema de riego es ver cuánto es lo que necesitan las plantas. Exacto, vamos a tratar de determinar eso y ver cuánto es lo que necesita la planta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que determinar inicialmente? ¿Cuál es la distancia a que están? Bueno, en este caso vamos a hacer solamente una. Se me olvidó también crear el libro de clase donde pasa la asistencia, porque también lo puede poner acá. La distancia entre hileras, ¿ya? Distancia entre hileras y la distancia sobre hileras. Lo vamos a medir allá en terreno. También, obviamente, con eso podemos calcular el número de plantas que tenemos por hectárea. Distancia entre hileras, ¿ya? No sé si alguna parte lo tienen. Aquí está, eso. Claro. Por ejemplo, si yo tengo una distancia de 4 plantas, o sea, 4 metros por 2, ¿qué quiere decir eso? Que la distancia entre hilera es 4 y la distancia sobre hilera es 2. ¿Ya? Yo tengo una hilera de plantas, tengo otra hilera de plantas, otra hilera de plantas. Esa distancia entre una hilera y otra es esta. Distancia entre hileras. ¿Ya? Y la distancia sobre hilera, es decir, en una misma hilera, ¿a qué distancia hay una planta y otra? Esa es esta distancia sobre hilera. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa distancia, profesor, va dependiendo obviamente del cultivo, ¿verdad? De todas maneras. ¿Ya? Van variando los cultivos. Porque, por ejemplo, las viñas están a una distancia, claro. Los manzanos, los ciruelos están a otra distancia. ¿Ya? Por el tamaño. Por el tamaño, claro. Por la envergadura justamente del follaje y del sistema radicular. Entonces, esta distancia entre hilera y sobre hilera, a mí yo puedo ver el marco de plantación. Estos van a ser 8 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que una planta ocupa 8 metros cuadrados en el terreno. ¿Ya? Una planta solamente. Si yo tengo 10.000 plantas, fíjense, 10.000 metros cuadrados, van a haber X plantas. Si yo sé que una planta ocupa 8 metros cuadrados, ¿ustedes saben sacar la regla 300 acá? ¿Qué es lo que tendría que ser? Si 8 el... Multiplicar y dividir por la que está cruzadita a la X, ¿cierto? En este caso, multiplico 10 por 1, 10, o sea, perdón, 10.000 por 1, y divido por 8. 10.000 dividido por 8. No sé cuánto me dará. Harto. Eso quiere decir que en una hectárea alcanzan 1.250 plantas. ¿Ya? Eso es para determinar el número de plantas por hectárea. Bueno, ¿está claro cómo se resuelve? Sería la regla de 3. ¿Sí? Solamente. Simplemente yo lo que hago para cálculos rápidos es dividir 10.000 dividido por el marco de plantación. Eso es tiro. Y ahí me da cuántas plantas por hectárea alcanza. ¿Ya? Lo otro que tenemos que determinar también es cuánto es lo que
cuántas líneas de gotero van a haber. En algunos cultivos va a haber solamente una línea con goteros. En otros van a haber 2 líneas con goteros por hilera. ¿Ya? Eso también tienen que determinarlo. Y también cuál es la distancia entre un gotero y otro. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar cuántos goteros voy a tener regando a las plantas. ¿Ya? Eso es lo que tengo que saber. ¿Cuántos goteros voy a tener regando para las plantas? Eso es según la demanda que tenga el tipo de cultivo, la cantidad de goteros que yo voy a tener que poner, ¿o no? Normalmente puedo relacionarlo, pero también eso también va a estar dado la cantidad de agua que necesitan las plantas por el tiempo de riego que va a estar operando el sistema de riego. ¿Perdón? El volumen. Sí, también el volumen, eso lo vamos a determinar enseguida, ¿ya? ¿Por qué? Porque al saber la cantidad, dependiendo indudablemente del tipo de planta, quizás para una hortaliza voy a tener una cinta de riego mucho más pequeña, de menor caudal. En cambio, para los árboles frutales voy a tener goteros de mucha mayor capacidad, mucho mayor caudal, y mayor cantidad de goteros. Entonces, vamos a tratar de averiguar que los goteros, dice acá, tienen un caudal de 4 litros hora. Vamos a averiguarlo también después. Bueno. Y después también vamos a averiguar la necesidad hídrica, en este caso, del cultivo. Vamos a hacer solamente de un cultivo. ¿Ya? Vamos a hacer acá, en este caso, de los ciruelos. ¿Ya? De eso vamos a trabajar los ciruelos. Claro. Y vamos a hacer una proyección según la ETO de acá, de Pirque, y ustedes van a averiguarme un coeficiente de cultivo, ¿ya? Y con eso vamos a obtener cuál es la, en este caso, cuál sería la, ¿dónde está aquí? Aquí faltó el cálculo de la ETC, ¿ya? Aquí está, perdón. Bajito. ETO por KC, ¿ya? Que eso ya archisabido. ETO por KC. En este caso, vamos a suponer que vamos a estar reponiendo o restituyendo todos los días ese gasto. ¿Ya? Lo que gastó la planta el día anterior, yo hoy día se lo aplico. ¿Ya? ¿Cuánto le aplico? O sea, X milímetros al día. ¿Qué significa 1 milímetro al día? Significa que van a ser 10 metros cúbicos por hectárea al día o 10.000 litros por hectárea al día. ¿Ya? Entonces, eso voy a tener que relacionar después. Simplemente voy a llegar hasta acá, porque después, cuánto tiempo voy a estar funcionando un sistema de riego, lo vamos a determinar también. ¿Ya? El tiempo de riego. Pero quiero que por lo menos lleguemos hasta esto, hasta la cantidad de agua que va a necesitar una planta. ¿Ya? Y después, simplemente, lo que falta es cuando yo tengo la cantidad de agua en total, los milímetros al día, que lo puedo pasar a metros cúbicos por hectárea, o lo puedo pasar a litros por hectárea, ¿ya? Yo también podría determinar cuánta agua necesita una planta. ¿Por qué? Porque si tengo la cantidad de plantas, por ejemplo, en una hectárea, necesito 50.000 litros por hectárea dividido en plantas, y por ejemplo tengo 1250 plantas. en una hectárea. 1250 plantas por hectárea. Se me dan la hectárea y me quedan litros por planta al día. ¿Cuánto sería eso aproximadamente? 50.000 dividido por 1250. 40. 40 litros por planta al día. Eso es lo que necesita una planta. ¿Fíjense? O sea, según estos cálculos. Sí, no es que sea mundial. ¿Ya? Entonces, eso, 40 litros, pero ojo, aquí también vamos a tener que agregarle un factor de corrección, que es según el sistema de riego. Si el sistema de riego estamos pensando que es gotero, vamos a suponer de que estamos... 70-90. ¿Perdón? 70-90 el criterio sería ese. Exacto, no, la eficiencia de riego. Ah, ya. La eficiencia de riego. Entonces eso tendría que, como los 40 litros por día sería como lo establecido. Lo neto pero que hay que poner el porcentaje. Exacto, es la demanda neta, se podría decir. A esto yo lo divido, Eso sería lo ideal. claro, por la eficiencia de riego, Sería el 90. que en este caso 90% de riego.
es 90%, pero yo ocupo el factor 0,9. ¿Ya? Acuérdense, aquí cuando divido por la eficiencia, no divido por 90, Por divido por 0,9. 0,9. Tengo que ocupar el factor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, 40 dividido por 0,9 y con eso terminamos. 44,4. Por planta al día. Entonces, esta es la cantidad final de agua que yo tengo que aplicarle a cada planta. Tengo una duda con el tema del criterio y la eficiencia de riego. ¿Con qué unidades de medida se calcularían eso? ¿O simplemente es un número? Esos no tienen unidades, son No adimensionales, son factores de corrección nomás. Y la diferencia entre eficiencia y criterio, porque la eficiencia era lo que aparecía según el tipo de riego, tenía un Exacto, porcentaje. El nivel de aprovechamiento del agua que estoy aplicando en una planta. Ah, ya, esa es la eficiencia Esa es la que... eficiencia. Pero Ya. en este cálculo vamos a ocupar solamente goteo. Sí. Ah, ya. Sí. El tema del criterio de riego es la cantidad de lámina disponible en el suelo de agua que yo dejo que se agote antes del riego, antes de aplicarle otro Ah, riego. ya, verdad que se esperaba llegar a un punto Exacto. para reponer. Claro, Ya. no llegar al punto de marchitez permanente, sino que llegamos hasta el criterio de riego. Sí, entonces si eran, no sé, hay 40 litros por planta en el día, yo tengo que tener, no sé, un criterio del 40% que sería dejarle que se pierda un... Es que en este caso estamos reponiendo el 100% de la demanda del día anterior. Aquí no estamos ocupando un criterio de riego para ver cuánto es lo que me almacena en el suelo. Porque ya. el criterio de riego es cuando yo veo cuánto me queda en el suelo. Aquí estamos ocupando otro método para regar. Estamos ocupando el método de reponer el agua que me está ocupando la planta el día anterior. Okay. ¿Cuánto es? El ETC. El ETC después yo lo transformo a DHC, ¿no? litros por hectárea, ¿cierto? Y después lo divido por la cantidad de plantas que saco y me determino la cantidad de agua neta que necesita una planta. Y después le aplico en la corrección del sistema de riego. ¿Verdad que es una luz? Sí, por favor. Por ejemplo, antes dijo la división de era 5000 dividido en 1250, ¿cierto? Sí. A mí lo hice me dio 4. Es que es 50.000 litros. Son 50.000 dividido en 1250. Y está bien, pues te dio 4 porque eran 5.000 dividido en 1250, pero le agregáis otro 0 y te va a dar los 40. No, es que la había visto como... ¿Sí? Perfecto. Grabado, para la cámara. Exacto. Si yo estoy con un sistema de riego por goteo, 0,9. Si estoy, por ejemplo, con un microaspersor, 0,85. Pero pongamos que un día usted nos da el mismo ejercicio, pero con otro tipo de riego. Si uno varía entre como 60 y 70, ¿elegimos nosotros el porcentaje? Porque la eficiencia es según el tipo de riego, pues. Normalmente se lo voy a dar yo. Ah, ya. No, si eso se lo voy a dar yo. Ah, no se va a usar esa tabla que usted nos entregó de Sí, que no, el esa por tabla surco. referencial. Porque los riegos varían. Esa tabla es referencial de los valores que entre 0,7 y 0,90 que son. Pero muy el riego bien. por goteo normalmente debería estar 0,90. No debería tener ninguna variación mayor. Ya. El riego por microaspersor ¿ya? Es un aproximadamente 70-80. 0,85, 0,80, podría bajar. ¿ya? En ese caso, ¿usted daría el porcentaje? Sí, yo se lo voy a dar el Es porcentaje. como el así más que- acertado profesor riego por goteo, ¿verdad? Sí, de todas maneras. 50%. Pero también lo que les decía yo, uno también tiene que saber ocuparlo. Pero el de exudación también era uno de los que estaba dentro de los mejores. El de exudación después se lo voy a mostrar que es un poquito mayor, inclusive en algunos casos dicen 0,95. 0,95 al 100%, salía en una 100% página que leí. Muy... Que era como totalmente Uno agarra un eficiente. 100%. Sí, es como mucha de publicidad. ¿Sí? Ah, ya. 100% es como- sí, obviamente es un sistema bastante eficiente, pero no todos van a tener cierto un pequeño grado de pérdida. Ok. Entonces, para medir la distancia entre hilera y subhilera se va por metro. Perdón, ahí. La distancia entre hilera y subhilera se va por metro. Entonces Exacto. varía más por el Exacto. Sí, por metro. Metro por metro, metro cuadrado. ¿Ya? Voy a grabar aquí. ¿Mostrarte trabajo individual? No, grupal. Grupal. Todo grabado, todo grabado. 1, 3, 4, 5. ¿Para cuándo tiene que estar aproximadamente?
aproximadamente el jueves. Eso no es tan difícil. ¿No? Sí. Esto lo vamos a terminar hoy día, de sacar los cálculos. Pero ustedes después lo van a... Vamos a me lo